Gracias a Dios por esta bendición. El día de hoy tengo un maravilloso privilegio de poder tener una persona a la cual amo. Durante muchos años he tenido la bendición de conocerla, a él, a su familia, un hombre extraordinario que nos va a estar contando esas vivencias. Recordemos que la Biblia nos dice que no podemos dejar de decir lo que Él ha hecho con nosotros y con los nuestros. Yo quiero que mi invitado, él se presente a sí mismo. Felipe. Gracias, Apóstol Fernando. Un placer para mí estar aquí contigo en esta ocasión y tener la oportunidad de contar un poco de las vivencias que considero han incidido positivamente en mi vida. Te doy las gracias y agradecido de estar aquí contigo. Gracias, Felipe, porque Vivencias tiene un objetivo y es mostrar cómo el Dios nuestro, si realmente le amamos, cumple esa palabra que dice que a los que a Dios aman, todas las cosas cooperan para bien. Y la verdad que cuando dice todo es todo, porque en la vida hay momentos que la gente piensa que todo es color de rosa, pero hay instantes en los cuales aún Dios puede permitir situaciones, pero va a ser para crecer, para conocerlo a Él y para fortalecernos. Bueno, cuéntanos un poquito, Felipe, ¿quiénes fueron tus padres? Sí, mis padres fueron Felipe Mendoza, yo heredo su nombre, y mi madre María de los Ángeles Mendoza, cariñosamente Maruja, ambos lamentablemente fallecidos. Mi padre fue contador público autorizado, trabajó muchos años en el sector público y también como gerente en el sector privado. Y mi madre durante toda su vida fue empleada privada, llegó a ser cajera general en una compañía aérea dominicana. De ambos guardo preciosos recuerdos y grandes ejemplos. Felipe, es importante que los padres de familia, como el caso de los tuyos, tengo entendido que eran gente trabajadora, gente honrada. Sí. Es importante esos valores, no solamente transmitirlos, sino vivirlos nosotros para que nuestros hijos de alguna manera los perciban. Claro, es vital el ejemplo de los padres en toda familia es vital porque creo que es lo que más perdura en el tiempo y es lo que nos ayuda a moldear nuestra conducta en el futuro. Yo recuerdo que uno de los valores que más me inculcaba mi padre era la honradez. Ellos, aún viniendo de clase no pudiente, pudieron con su esfuerzo labrar un futuro para toda su familia, sin la necesidad de aprovecharse de circunstancias especiales o de oportunidades como tan a menudo se ven hoy en día. Qué lindo eso, hermano. Es muy, muy importante cómo los padres podemos sembrar valores y estamos viendo en un mundo donde los valores se han perdido y por eso estamos viendo esos principios, esos valores. Pero qué hermoso tener padres que te han dejado un legado. Así porque es. Más que una herencia, para mí, entiendo, es un legado que le dejan los padres a uno cuando hay honradez, cuando hay trabajo, pues uno de alguna manera imita. Y ese legado, qué bueno que lo hayas tenido y lo perdure para tu descendencia. Pero ahora hablando contigo, me comentabas que tu padre murió cuando tú tenías 12 años. Y la partida de un padre es difícil para cualquier persona. Ahora imaginémonos un jovencito a los 12 años. ¿Qué pasó contigo? Sí, cómo no. Como te comenté, mi familia era una familia de clase media-baja o clase media y su principal mantenimiento estaba en lo producido por mis padres. Mi padre lamentablemente falleció cuando tenía 44 años de edad y dejó en la casa su familia compuesta por mi madre, dos hermanas, mi abuela y yo. Obviamente desde pequeño entonces me surgió la preocupación de cómo en el futuro se iba a mantener la familia y eso me dio una dirección muy temprana en mi vida para tratar de comenzar a trabajar y estudiar al mismo tiempo como forma de asegurar el sustento futuro, ya que yo asumí la posición de hombre de la casa a una muy temprana edad. Wow. Felipe, a los 12 años perder un padre
no es cosa fácil, porque vemos que prácticamente tuviste tú, como estabas diciendo hace un momento, asumir una responsabilidad. Ahora, vemos que precisamente por los valores y los principios, lo que buscaste fue trabajar, no fue robar como algunos. Y por eso a mí me impresiona que esa parábola del hijo pródigo, que tanto hemos oído y que yo siempre la menciono, pero es que la parábola del hijo pródigo tiene cosas que son muy importantes, detalles, porque cuando el hijo pródigo en rebeldía se fue a la provincia, lo perdió todo, y tú sabes, y la teleaudiencia lo sabe, perdió todo. Pero cuando no tenía nada, sin embargo, él recordó que en la casa del padre había abundancia de pan. Pero antes de eso, él buscó trabajo. Dice que se arrimó a uno de la gente de la ciudad y le pidió trabajo y lo mandaron a apacentar cerdos. Pero notemos, no robó, sino comenzó con el trabajo. Ahora, o sea que en esta vivencia, porque vamos a mencionarlo como una vivencia que marcó tu vida, que marcó quién eras tú. La pérdida o la partida de un padre te significó comenzar a trabajar. Eso es una vivencia, porque un jovencito a los 12 años, ¿qué puede hacer? A ver, háblanos un poquito, ¿cómo fue que Dios te ayudó? Porque sí, a los 12 años a mí me cuesta entender que un jovencito comience pues a asumir una responsabilidad. ¿Qué pasó? Cuéntanos un poquito. Bueno, la casa se mantenía con el salario de mi madre, obviamente, pero que era un salario no de lujo, está claro, y mucho menos en esos tiempos. La partida de mi padre no solamente fue a muy temprana edad mía, sino también súbita. No fue producto de una larga enfermedad, sino que un día nos acostamos y al otro día ya él no estaba. Fue un infarto. Entonces eso nadie está preparado para la pérdida de un ser querido así tan repentinamente. Obviamente esa ausencia marca un cambio en la forma que uno habitualmente tenía de pensar, o sea, siendo un joven de 12 años, desinteresada, vamos a ver qué pasa mañana, voy a jugar pelota, me voy con los amigos, etcétera, etcétera. Ya ahí cambió. Entonces, a esa edad ya pues tuve que buscar, por ejemplo, en las tardes, yo iba al colegio en las mañanas, terminando el bachillerato, en las tardes me inscribí en un instituto mecanográfico que en esa época estaba muy de moda, no existían las computadoras obviamente, y empecé a aprender trabajo mecanográfico. Cuando terminé ya el colegio, entonces decidí comenzar a laborar. Afortunadamente y gracias a Dios conseguí un empleo en un banco extranjero. En ese entonces estaba en el país el Royal Bank of Canada. Me sometieron a un programa de entrenamiento, pero nunca perdí el deseo por seguir preparándome para tener el chance de mejores oportunidades en el futuro. En la medida que trabajaba en el banco de 8 a 5 o 6 de la tarde, pues entonces iba a la universidad en horario nocturno de 6 a 10 de la noche y así me pude graduar en la universidad de contador público autorizado, o sea, licenciado en contabilidad y auditoría, que es una carrera que me dio una gran experiencia en las finanzas, aunque nunca la ejercí como contador, me dediqué más bien a la parte gerencial, pero sí me dio una mejor visión y entendimiento de los números de los negocios. Posteriormente, entonces ya busqué otras fuentes de trabajo. Me interesó mucho el seguro, porque el seguro fue para mí muy importante. Cuando mi padre falleció, pudimos pagar la casa gracias a que mi padre tenía seguro de deuda, que en esos tiempos era exigible cuando financiaba una vivienda, y por lo menos esa carga de pagar la vivienda quedó resuelta. Con esa vivencia del seguro siempre me interesó el seguro como profesión o herramienta de trabajo, y entonces cambié del banco en que me formé durante 7 años a seguros, y es la profesión en la que me desenvuelvo desde entonces, desde el año 1977
hasta el día de hoy en que Dios me ha permitido seguir laborando en esa área. Wow. Mira, Felipe, aquí hay dos vivencias muy importantes. Bueno, veíamos la partida de un padre, pero veíamos el asumir un rol lógico para colaborar con la casa, trabajando, pero decías algo importante que yo quisiera que tú le recalcaras, porque muchas personas cuando la partida de un padre como que se quedan pues dolidos y no echan para adelante. Y si bien es algo difícil eso, pero tú echaste para adelante, pero aparte de eso comenzaste pues a trabajar, pero no te quedaste ahí. Yo conozco muchas personas y yo quisiera que tú les dieras un consejo a muchos jóvenes que tal vez ya comenzaron a trabajar y les está yendo bien, pero no continúan sus estudios. Correcto. Y puede haber, ¿qué les dirías tú a esas personas? Eso es muy importante, apóstol. La vida, yo entiendo que es una preparación continua. Usted sabe dónde está hoy, no sabe dónde está mañana. Siempre prepárese para estar en un mejor sitio mañana que el que ocupa hoy, porque estamos sujetos a los cambios que se presentan de buenas a primeras con su explicación o motivo, pero lo que puede ser una situación ideal hoy no puede estar ahí mañana. Entonces, continúe su preparación, continúe sus metas. El aprender nunca está de más y siempre busque un escalón superior al que se encuentra. Ay, qué lindo eso, hermano, qué lindo, porque aún la misma Biblia nos dice que en la vida cristiana no es de quedarse abajo, sino es de gloria en gloria, hasta ver a Dios en Sion. O sea, siempre te está llamando a que escales. Amén. Cuando yo estaba en lo secular, oía a una persona que nos decía, no te vistas con el puesto que tienes, vístete conforme el puesto que tú quieres. Correcto. Entonces, podríamos aplicar eso y decir, Felipe, nosotros estamos a punto de terminar este segmento, pero ¿qué le podrías decir tú a esas personas entonces que se están preparando? Si ese escalón, ¿qué para poder? Porque a veces uno se desanima, entre escalón y escalón como que se va desanimando. ¿Qué les podrías decir? Tienes 30 segundos para decirles algo a esa audiencia maravillosa. Yo le diría que en Cristo todo se puede. Prepárese, que Cristo le tiene su oportunidad, pero usted tiene que estar listo para asumirla, preparado y capacitado para aceptar los nuevos retos que se presentarán en su vida. Bueno, señores, en el próximo segmento nosotros vamos a estar viendo un hombre que comenzó durante muchos años y de repente algo pasó, una vivencia muy fuerte que usted la tiene que escuchar y cómo el Dios Todopoderoso hace que algo que aparentemente fue una herida se convierta en una señal. Así que quédese con nosotros. Gracias, porque vivencias es una realidad y es muy importante contar, tal y como Jesús dijo, no podemos dejar de decir lo que Dios ha hecho con nosotros y con los nuestros. Felipe, en el segmento anterior hablábamos cómo aún en tu vida hubo una vivencia que a los 12 años tu padre partió y cómo eso marcó tu vida para comenzar a estudiar, a trabajar. Pero nos decías que era importante que en todo momento, aún trabajando, estudiando, pero seguiste escalón por escalón. Ok, entonces Felipe, llega un momento en que gracias a Dios, Dios te permite entrar en el ramo de seguros y ser una persona reconocida. Me recuerdo, y esto lo digo para la audiencia, generalmente en todas las revistas sociales y en revistas de negocios y todo, se mencionaba y se aparecía tu foto. Háblanos un poquito de... Sí, cómo no. Bueno, sí, gracias a Dios, hoy estoy consciente que fue gracias a Él. Quizás en aquellos momentos no estaba tan consciente, sino que confiaba mucho en mi propia capacidad. O sea, como te comentaba, yo me orienté mucho hacia cómo producir recursos para mantener a mi familia. O sea, me enfoqué prácticamente en lo que era el aspecto material y en mi proyección personal
más que en mi crecimiento espiritual y profesional. Entonces ese enfoque obviamente produjo sus resultados conforme a lo esperado, o sea, fui ganando escalón por escalón, fui asumiendo la dirección y presidencia de varias empresas en el ramo de seguro, en el ramo de reaseguro, en el área bancaria. Fui miembro de consejos directivos de compañías telefónicas, compañías de informática, en fin, una serie de oportunidades que obviamente yo, como estaba muy centrado en mí mismo, alejado un poco de Dios, entendía que era gracias a mis propios méritos que yo la iba ganando. Como tú mencionas, y dado mi interés en seguro, profundicé mucho en lo que es la técnica y los principios fundamentales de seguro, así como el desarrollo financiero de compañías aseguradoras, lo que me llevó a colaborar en muchos artículos, en revistas, en publicaciones internacionales, en magazines especializados. Y también, producto de esa inquietud y preparación, me llevó también al lanzamiento de otras compañías relacionadas en el área, no necesariamente de seguro, pero por ejemplo en el sector salud, con una administradora de riesgo de salud, en el sistema de pensiones. Fui presidente fundador también de una compañía de pensiones importante del país, en el negocio de informática también, de compañías proveedoras de servicios, software y hardware de informática. En fin, fui escalando los sitiales en que yo me fijé para estar. Obviamente con una visión completamente material, o sea, una visión muy diferente a la que tengo hoy en día. Yo no me daba cuenta que era Dios que me abría las puertas, sino que creía que era por mi propio mérito que la estaba alcanzando. Las oportunidades las da Dios, las puertas las abre Dios. El mérito, la capacidad la puede tener mucha gente, pero Dios es el que designa quién hace tal cosa conforme a su plan y conforme a su propósito de vida. Y así fue, llegué a tener el éxito que esperaba, hasta que obviamente las circunstancias me obligaron a retomar la dirección de mi vida, a pensar en mi propósito para el futuro, y hoy en día estoy aquí muy contento, después de haber pasado una tremenda prueba en mi vida, que podemos conversar sobre ella cuando quieras. Claro. Pero mejor enfocado. Permíteme entonces retomar lo que acabas de decir, porque es muy importante. O sea que el echar para adelante, como dicen, tú lo hiciste, pero poniendo como base todo tu énfasis era lo material. Correcto. O sea, en tu escala de valores estaba primero tu profesión, tu negocio, tu empresa y todos tus logros, aún creyendo que eras tú. Correcto. Luego aparecía tu familia y quizás aparecía en tu escala de valores, aparecía Dios, pero... Sí, me sobraba tiempo. Sí. O una pequeña oración tradicional cuando me iba a acostar algunas noches. Realmente esa era la situación. Felipe, yo quiero entonces preguntarte ahora, ¿eso hace feliz al hombre? Cuando todo el énfasis está en lo material y de alguna manera, digámoslo así, descuida a su familia, le da prioridad a otras cosas. ¿Qué pasaba? Porque hay mucha gente que nos está viendo que inconscientemente le da mucho énfasis a lo material, que se puede perder, y no a la familia. Háblanos un poquito de esto. Mira, yo creo que realmente no está la felicidad completa en ese enfoque que yo tenía. O sea, no estoy diciendo que está mal tener comodidades y ejercer tus cualidades a tal punto que las haga lo más productiva posible. Eso está bien, o sea, hay que tratar de subir un escalón peldaño a peldaño, como tú mencionabas ahorita. Lo que está mal es constituir eso en la atención principal en tu vida, descuidando otras cosas, primero Dios, después la familia,
y rodeándote de una serie de personas irrelacionadas que te alejan más de Dios y la familia conforme tú sigues ganando terreno en el campo profesional. Yo te diría que llega a ser agobiante si no tienes el enfoque correcto, y llega a ser peligroso. Peligroso para tu salud como persona, porque te envuelves cada día más y te pone una adrenalina tal, el asumir nuevos retos, el desarrollar proyectos, etcétera, etcétera, que tu salud puede en un momento determinado resentirse y sufrir. O puedes inclusive llegar a perder a tu familia porque te rodeas socialmente de tantos compromisos y de grupos que lo que buscan es otro interés, quizás que tú produzcas algo para ellos en lugar de sumarte como amigos reales y verdaderos, y entonces puedes también llegar a perder a tu familia. El éxito, el crecimiento, no el éxito, el crecimiento profesional que trae consigo comodidad financiera, si no se maneja con criterios adecuados y con un orden de prioridad en la vida conforme a lo que yo sé hoy que debe ser Dios, tu familia, dentro de esa familia incluyo amigos, pero amigos verdaderos, amigos probados, amigos que esos son los contados en realidad. Y después entonces Dios te va a proveer de todo lo que viene por añadidura, como dice la Biblia, o sea, con tu trabajo fuerte, con tu preparación, con tu perseverancia, entonces ya viene. Él te dará todo lo demás. Sí, es que si se busca primeramente el reino de Dios y su justicia, todo eso va a venir por añadidura. Y una de las trampas que cae la gente que cifra todo en lo material es que, como tú estabas diciendo, la salud aún. Yo conozco personas que tienen la bendición de tener las camas más caras del mundo. De verdad, porque ahora hay unas camas carísimas que incluso tienen que te pones, puedes poner posiciones, te hacen masajes. Es increíble pero valen un dineral. Te hacen de todo. Almohadas de plumas de ganso azul de no sé dónde, qué sé yo, todo lo más caro. Y sin embargo no tienen sueño. No pueden descansar. Fíjate que duermen y al otro día se levantan cansados y todo se cifra. Tienen la despensa, tienen la nevera, refrigeradora, el congelador lleno de todo. Y sin embargo a veces no pueden ni comer por razones de salud. Entonces yo me hago la pregunta, ¿para qué tener tanto? Porque yo pude ver esto, que esto es real, yo lo he visto. Yo conozco personas que sus casas tienen 5 o 7 salas. Yo estuve en una, de verdad, en algún lugar del mundo, de una persona que cada sala había sido decorada por una persona, un decorador de esos diferente. Y hablaba hecho y decoraciones basadas en países, porque tenía una al estilo japonés, tenía otra al estilo hindú, tenía otra, en fin. Dios mío, un dineral. Y sin embargo, el que tenía más salas nunca se había sentado con su familia, ni siquiera en una. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué todo eso? Así es. Yo no, como tú decías, no estamos en contra del bien material, del bienestar, pero cuando eso se vuelve una atadura, un lazo. Exacto. Y eso tú lo viste, Felipe, porque tú conoces muchas personas y el ámbito donde te rodeas y te rodeaste, tú lo notaste. Claro. Pero Felipe, ahora yo quiero hacerte una pregunta muy directa. Déjame solamente aseverar un punto ahí de lo que tú dices, que tiene toda la razón y toda certeza. Cuando yo estaba envuelto en ese trajín, ese tren de superación, éxito, mucho trabajo, lo primero que yo tenía que hacer al levantarme era tomarme 40 miligramos de una pastilla de antiácido. Y en eso estuve en los últimos 6 o 7 años antes de venir la prueba. Y esa era la primera función que yo tenía que hacer. ¿Por qué? Porque con el estrés, o sea, la preocupación, el famoso trago social, que después se vuelve un trago que no es tan social, sino que se vuelve un hábito y entonces se convierte en tremendamente peligroso. El estómago ya no aguantaba más. O sea, yo me pregunto, si yo no hubiese sufrido esa prueba, quizás no estaría sentado aquí hoy contando esta vivencia. ¿Por qué? Porque el cuerpo me iba a decir, bueno, ya
ya basta, ya no voy más, y me hubiera ahí enfermado seriamente. Yo he escuchado que la paz del mundo, y aunque de alguna manera es aún misericordia de Dios que el hombre haya tenido la gracia de hacer pastillas, pero la paz del mundo se llama pastilla, dura 4, 6, 8, 12 horas, pero te crea codependencia, te Correcto. crea efectos secundarios y en fin, una serie de aspectos, y también te cuesta. Correcto. Pero Jesús ofreció una paz que sobrepasa todo entendimiento. Bueno, te digo también para aseverar lo que acabas de decir, cuando empezó el problema, que perdí todo lo que tenía y no tenía ese afán de hacer las cosas, no tuve que tomar nunca la pastilla. Y tenía quizás más presión y más estrés por el problema o las circunstancias que se crearon, pero no lo sentía así. Estaba en paz conmigo mismo, y la pastilla de la noche a la mañana dejé de tomarla. Y nunca he sufrido más de así. Qué hermoso, Increíble. qué hermoso cómo Dios puede usar algo. Pero la audiencia está como inquieta, porque cuando sucedió el problema, ¿cuál será ese problema? Bueno, en los próximos segmentos nosotros vamos a estar hablando qué fue lo que pasó, qué utilizó a un Dios para de un Felipe Mendoza de antes, hoy sea un Felipe Mendoza transformado, cambiado, y que está hablando de una paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz de Jesucristo. Y creo que es importante que nosotros, pues en el próximo segmento, preparen sus corazones, porque lo que van a oír es muy fuerte. Aún puede salir lágrimas de nuestros ojos, pero es parte de una vivencia de lo grande que Dios puede hacer aún en medio de la situación adversa. Su mano poderosa está con nosotros para sacarnos para bendición. Así que quédate con nosotros. Vivencias es un tema que no se puede contar sin haberlo vivido. Y la Biblia dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y tenemos a Felipe Mendoza con nosotros, que nos ha estado compartiendo una serie de situaciones importantes, pero en vivencias hay cosas que lo marcan a uno, pero aún lo negativo, Felipe, puede convertirlo Dios en positivo. Algo que estamos acostumbrados a oír es cómo los guerreros en la antigüedad no se medían como ahora los soldados, que se miden con medallas y que les ponen y todo. No, hombre, eso risa le daría al enemigo. En la antigüedad se medían en base a las heridas que tenían en la guerra, pero las cicatrices que quedaban. Así que cuando miraban a un guerrero lleno de cicatrices, el otro lo pensaba dos veces, porque ahí había un guerrero que había sobrevivido a batallas. Pero lo lindo es que el guerrero más grande que ha puesto los pies en esta tierra se llama Jesucristo. Jesús. Y es importante que sepamos, antes de que entremos, porque Felipe nos va a contar qué fue lo que pasó, pero yo quiero hacerle antes una preguntita, porque de verdad que vienen los momentos muy particulares. Pero recordemos que el guerrero más grande se llama Jesucristo. Y en la cruz del Calvario Él murió herido, pero Él resucitó con señales. Y eso nos muestra que a unas heridas Él puede poner una sanidad y convertirse en una señal, una cicatriz, algo que marque que Jesús murió y resucitó y nos ha dado su victoria. Y eso es importante, es tenerlo. Felipe, nos comentabas entonces que de alguna manera Dios fue propicio contigo, te bendijo. En el plano humano, diríamos, un hombre que tenía pues lo necesario, lo suficiente y hasta, digamos, un poquito de más, porque la gracia de Dios fue poderosa. Tú no la reconocías, tú pensabas que era tu fuerza. Claro. Y nos decías también, Felipe, que a pesar de esa vida un poquito dura, pero sin embargo ahí estabas, y te estabas ya en trago social y todo. Pero yo quisiera solo hacerte una pregunta, porque tú decías, me gustaba algo que yo te oí una vez,
que tú decías que el dinero no es la felicidad, pero ¿cómo era que decía? Pero ayuda. Lo deja en la esquina. Sí, se critica. Tú sabes mucho esa frase, yo la oía, que la gente dice que el dinero no es la felicidad, pero lo deja en la esquina. Sí, lo deja bien cerca de ella. Y entonces, pero al final de cuentas, la felicidad sin Dios, sin una familia, sin una paz, no es felicidad. Y Felipe, hubo un momento en tu vida, yo diría de los más duros, porque ya hablamos de la partida de un padre a los 12 años, pero luego también hablemos de la partida de un hijo. Mira Felipe, yo creo que esos son los momentos más difíciles, y perdona que yo toque esto, pero ahí en la audiencia hay personas que de alguna manera han pasado por situaciones difíciles, pero la partida de un hijo, es tan difícil poder hablar de esto. ¿Por qué? Porque hasta en el idioma humano, en nuestro idioma, fíjate que si a un hijo se le muere un papá, pues se le llama huérfano. Si a una esposa se le muere un esposo, viudo, o viceversa, viuda. Pero cuando se muere un hijo no hay nombre. No hay una palabra que pueda encerrar. Felipe, discúlpame, pero es parte de la vivencia, porque tú pasaste por eso. Sí. Cuéntanos un poquito, por favor. Bueno, si puedo. Sí, mi hijo falleció cuando tenía 9 años. Perdón. Fue una experiencia muy dura que quizás me centró mucho más sobre mí mismo. Me enfocó mucho más en mis propias actividades, como forma de olvidar y de sobrellevar el momento, ¿no? Eso obviamente me hizo concentrarme más en el aspecto material que yo te mencionaba el otro día. Esa fue una vivencia muy dura, pero que sirvió de mucho para solidificar el matrimonio entre Sassy, mi esposa, y yo. Nos unió mucho más también en el dolor. Pero yo seguía con mi visión de que la casa era de mi esposa y la familia era de mi esposa, y lo mío era el crecer y proveer. Yo era proveedor, enfocado a proveedor, pero proveedor material, ni siquiera espiritual o de guianza para mi familia. Y entonces, conjuntamente con mis hijas, que por cierto bromean mucho conmigo hoy, porque hoy me ven en cada actividad de los nietos, en las escuelas, en cada velada, en cada graduación de kinder o de primero, y me dicen, papi, pero yo nunca te vi en una graduación mía. Esto es increíble. Yo digo, bueno, porque ahora yo tengo otro enfoque, ahora yo me siento más realizado asistiendo a actividades familiares y compartiendo con mi familia que lo que me sentía antes. O sea, antes yo lo daba eso por garantizado. Ellos tenían que entender, o sea, yo siempre creía que mi familia tenía que entender que yo tenía que concentrarme en el crecimiento profesional. Y contaba con su comprensión y apoyo, pero enfocado siempre en mí. Igual con Dios. O sea, yo decía, bueno, Dios, si Dios sabe que yo lo quiero, lo adoro, y me tiene que entender que yo estoy ocupado trabajando. Y estoy ocupado trabajando para poder seguir progresando. Entonces yo centraba todo eso en la actividad personal y entendía que todo el mundo tenía que comprender mi afán, porque era un afán desde mi punto de vista genuino. Pero ese afán material no traía consigo ningún crecimiento espiritual. Era un ser espiritualmente estancado, y obviamente al ser espiritualmente estancado era
materialmente duro, materialmente forjado, como todo un guerrero, como tú mencionabas anteriormente, con las cicatrices de batallas laborales, éxitos profesionales. Pero en el lado espiritual, mi relación con Dios, mi relación con la familia, ni siquiera había comenzado. Todo eso duró un tiempo hasta que en el año 2003 entonces vino un gran problema. Wow, Felipe, ahora es que vamos a hablar del gran problema, porque esto es tremendo. Pero Felipe, antes de entrar en ese gran problema, ¿qué le dirías tú a esas personas que entonces de alguna manera están perdiendo el tiempo, invirtiéndolo muchas veces en trago social, vamos a hablar en amigos jugando dominó, y no está malo hacer determinadas actividades, pero cuando todo eso te anula el poder estar con la gente que realmente te ama, tu familia, y dar ese amor, ¿qué consejo les podrías dar tú a la audiencia? Yo le diría a esas personas, mis queridos amigos, que empleen su tiempo en definir claramente cuáles son sus prioridades en la vida. Enfóquense, ustedes que tienen ahora la oportunidad de hacerlo sin la necesidad de vivir una experiencia quizás negativa en sus vidas que lo haga recapacitar o reaccionar de la manera más dura. Concéntrense ustedes en poner a Dios por delante. En Dios todo se puede, y en la mano de Dios todo podemos alcanzarlo, en el tiempo de Dios, a su debido tiempo. Denle el valor a su familia, que su familia es el único, fundamental, elemental y duradero punto de apoyo que tenemos en las circunstancias más adversas. Y consideren como parte de esa familia los amigos que ustedes consideren de valor. No todos tienen el mismo interés. No todos se comportan igual cuando se requiere su soporte, aunque sea moral, aunque sea de compañía. Consideren a aquellos que valen y que tienen las cualidades que les estoy mencionando como parte de su familia. Y por último, si usted tiene ese orden de prioridades, vendrá entonces el éxito en su trabajo, el éxito en su empresa, el éxito en su realización en el campo que usted quiera. Eso sería mi consejo para esa gente. Y ojalá que lo asimilen y lo interpreten sin necesidad de vivir una experiencia. Porque si está en el plan de Dios, Él lo va a llamar en su tiempo, a la corta o a la larga, de manera que usted recapacite o de manera que Él obligue a usted a que recapacite. Y la mejor forma es ir a Él voluntariamente, ¿no? Uno escoge el método, con anestesia o sin anestesia. Correcto. Pero, correcto. Felipe, ahora viene la parte importante que tenemos que ya comenzar a hablar, porque en esos países donde las 4 estaciones se marcan, llega uno en la primavera y qué lindo, los árboles, las flores, aquello hermoso, pero luego viene un otoño y comienzan a ponerse todavía hermosas las hojas de color naranja, color rojo, aquellos árboles preciosos y las tonalidades, pero luego viene el invierno. Correcto. Y en el invierno botan todas sus hojas y si uno ve aquellos árboles prácticamente pelones, prácticamente se miraría como si estuvieran muertos, pero y diría ya entraron en un fracaso, pero lo que nadie sabe que detrás de lo que aparentemente es un fracaso, botar todas las hojas, esas hojas van a servir de abono para el mismo árbol. Correcto. Y para otros, para ayudar a otros. Y esto es precisamente, Felipe, inicialmente tenemos 2 minutos porque luego, pero Felipe, ¿qué pasó en el 2003? ¿Qué pasó? Que tus hojas de repente se cayeron y el árbol aparentemente se quedó pelón, pero que ahora tú nos puedes aportar, Felipe, porque esta es tu vivencia y esto nadie te lo puede quitar porque fue lo que Dios te permitió vivir y vencer en Jesús. ¿Qué pasó? En el 2003, cuando comenzó en el país la crisis bancaria y aseguradora, yo era presidente de 2 entidades en ese segmento. Y de la noche a la mañana, todo lo que yo había luchado durante 26 años se perdió. Había luchado por una fuente de trabajo estable, prometedora, holgada. Se perdió porque el banco fue vendido, la aseguradora intervenida. Había también tratado de
de tener, como digo, una proyección futura, una reputación social de éxito y de trabajo, también se perdió porque fui acusado de todo, de casi todo, falsificación, alteración, etcétera, etcétera. Gracias a Dios, posteriormente fui descargado, pero todo aquello que yo le había puesto el principal énfasis o interés durante 26 años de mi vida, de un día hacia otro, ya lo había perdido. ¡Wow! O sea que prácticamente donde estaba cimentada toda tu personalidad, tu vida y todo, y al igual que el árbol, botó las hojas. Correctamente. Botó las hojas y aparte de eso, no solamente estaba lo material, estaba tu integridad, correcto, estaba la reputación, que uno cuida mucho y valora mucho. De buena primera, bueno, yo aparecí en los periódicos acusado de fraude. Entonces ya usted sabe, después de 26 años de estar sin empleo, empleando los ahorros en demostrar la inocencia y sin reputación, entonces ya eso era un cambio, pero radical en mi vida, radical. En todo lo que yo me había enfocado, de buena primera, no lo tenía. O sea, yo valoraba a mi persona por lo que yo representaba, no por lo que yo era. Entonces ahora era un enfoque completamente nuevo y diferente, donde lo que yo representaba ya no estaba más, ahora tenía que valer por lo que yo era realmente. ¡Wow! Bueno, ahora nosotros vamos a ver una persona que sin reputación, porque se lo quisieron poner todo por el suelo, sin dinero, con los ahorros, demostrando su inocencia o tratando de demostrarla, y sin embargo se queda sin nada. ¿Cómo pudo vencer o cómo Dios ayudó a vencer a Felipe y aquel árbol volvió a retoñar, y usted va a ver lo que Dios ha hecho con él? Así que quédese porque el próximo segmento es clave. Continuamos con vivencias. Alguien ha dicho que el carácter de una persona, y no me refiero a temperamento, sino el carácter de una persona, está íntimamente ligado a las vivencias, a la suma de vivencias que hayan marcado su vida y que le ayudan a marcar la vida de otros para bien. Y creo que esto es lo que tenemos ahora aquí con Felipe. Felipe, hemos hablado mucho y la audiencia está ese famoso 2003. Ese 2003 que tú jamás vas a olvidar, porque como en el segmento pasado hablábamos, de la noche a la mañana. No sé, lo comparo un poquito con Job. De la noche a la mañana. Sí, de repente perdiste todo. Tu trabajo de 26 años, ¿qué digamos? Tus ingresos, digámoslo así. La reputación. Tu reputación, pero yo diría también hasta tus amistades. A ver, háblanos un poquito. Sí. ¿Qué pasó? Porque lo perdiste todo, pero lo perdiste todo, pero yo creo que se cumplió. Dios no va a ser nuestro todo hasta que no sea lo único que tengamos. Exactamente. Llegamos ahí a que mi dependencia total era de Dios, pero como tú bien señalas, en toda prueba hay, cosas desagradables, sorpresas agradables. Respecto a los amigos, muchos, no solamente se olvidaron de uno, sino que se alejaron expresamente de uno, o inclusive llegaban a criticar o hablar mal de uno para que el problema no lo fuese a salpicar, ¿no? O sea, en defensa a ellos, pues déjame de este que está contaminado, y llegaron a hablar muy mal de mí, muchos de ellos. No guardo ningún rencor o sentimiento, pero es bueno que llamemos las cosas como son. Sin embargo, otros que uno creía que estaban mucho más lejos, entonces fueron sorpresas agradables para la vida mía, porque mostraron una solidaridad y un compañerismo, un apoyo, sin ni siquiera requerírselo, que fue vital en esos momentos para mí.
Dentro de eso está su guianza espiritual y su acompañamiento en todo momento, inclusive en los momentos más difíciles. Recuerdo yo cuando llegué a perder la libertad, una de mis primeras visitas fue ese amigo de quien le hablo, Tuto Herrera, que usted lo conoce, y al día siguiente, tempranito, inclusive yo antes de yo levantarme, estaban tocando mi puerta y era una delegación del Ministerio Elim encabezada por usted, lo cual me sirvió de gran confort en esos momentos. Pues así como hay experiencias, como decía, desagradables, tuve esas vivencias agradables que inclusive me ayudaron mucho a reorientarme en mi esfuerzo. Ya yo era, o debía ser, el Felipe Mendoza, no por lo que yo representaba en las compañías, los títulos, etcétera, etcétera, sino el Felipe Mendoza que partía no solo de la nada, sino de menos nada, porque partía con lo que le llaman en golf un handicap, que era una reputación, una circunstancia completamente fuera de mi capacidad para resolverla y mi control. O sea, yo, por más esfuerzo y pataleo que hiciera, el problema era mucho más grande que mi preciada capacidad a la que yo atribuía mis grandes éxitos en el pasado. Ahí tenía que darme cuenta de que era de la dependencia de Dios lo que me iba a sacar de ese problema y iba a servirme para reorientar mi vida. Recuerdo que en una de sus visitas usted me dijo, Felipe, toda prueba tiene una razón, una justificación. Y yo le preguntaba, pero ¿cuál es la razón de la mía? Dígame una razón. Y sus palabras muy sabias siempre eran, te darás cuenta de la razón de la prueba cuando la prueba esté a punto de terminarse. Y realmente así sucedió, así mismo fue que sucedió. O sea, yo hoy en día estoy convencido que la razón de haber pasado por todo eso era que necesitaba un reordenamiento de las prioridades de mi vida, que tenía que reconocer a Dios como mi principal sustento, mi guía y mi apoyo. De nuevo, repito, después la familia y por último las realizaciones sociales, materiales, profesionales que yo había estado persiguiendo con tanto ahínco y tanto afán. Qué tremendo, porque el Felipe Mendoza ahora es diferente, porque tiene un fundamento, una fe, y realmente se cumple, Felipe, que cuando uno edifica su casa sobre la roca, vienen ríos, lluvias, tempestades, y la casa no cae. Pero si uno solo puso la arena, lo material, la tierra, eso se cae y grande es la ruina. Pero la misericordia de Dios es que tú conociste a Jesús, y en un momento en que si no esa roca no te hubiera sostenido. Y amén, podemos ver que vino todo esto, pero tu casa no cayó, porque tu fe estaba en la roca. Se fue todo lo de afuera, pero quedó lo más grande, quedó Dios contigo y tu familia. ¿Cómo reaccionó ante esa prueba? Porque yo he oído que a veces uno descuida tanto a la familia, pero a la hora de la hora, la familia y los verdaderos amigos son los que están. Cuéntanos. Sí, es muy buena pregunta, apóstol. Mi familia fue para mí la sorpresa la sorpresa más grata de este problema, porque me dio un soporte total y completo. Es decir, si yo estaba privado de libertad, mi familia estaba conmigo más privada de la libertad que yo. Mi esposa me acompañaba en todo momento, siempre estaba ahí presente, pendiente de todo cuanto yo necesitara. Mis hijas, inclusive, y mis yernos, inclusive, llegaron a ser servidores de Dios. O sea, a través de diferentes ministerios, diferentes movimientos, se incorporaron a grupos de jóvenes y realmente se reenfocaron espiritualmente, lo cual para mí fue de gran satisfacción. Como usted dice, no importa qué tan grande sea el problema, en medio de la prueba yo sentía una tranquilidad tal porque estaba acompañado de Cristo.
Inclusive en algunos momentos yo decía, pero bueno, acá yo me estoy volviendo loco. Yo estoy aquí solo, privado de libertad, y siento gozo en mí. ¿Me estoy volviendo loco o ya me estoy poniendo sinvergüenza? O sea, no me importa lo que me está pasando. Y no era eso, era realmente que yo sabía que estaba en una prueba, sabía que era una prueba muy difícil. Ya yo sabía que con mis medios como hombre y confiando en mi capacidad no lo iba a lograr solucionar nada, por más vueltas que le buscara, y aprendí a confiar en Dios. O sea, me entregué en sus manos, estaba tranquilo, confiado, como le dije anteriormente, inclusive el medicamento para la acidez y la gastritis que tomaba diariamente antes cuando estaba en el trajín habitual de los negocios, no lo tuve que tomar más nunca, y al día de hoy no lo tomo, gracias a Dios, aún estando en una prueba bien difícil, pero era la paz de Dios que estaba conmigo, que inclusive aprendí que Dios habla, que era algo que para mí era una locura que decían algunos, pero a mí sí me dio la fecha de terminación de mi prueba y la fecha de salida. Inclusive lo escribí en el testimonio que usted gentilmente me permitió exponer en la iglesia Elín, y lo escribí con fecha y lo entregué antes de la fecha, un mes antes de la fecha, a mi familia, para que quedara de testimonios a ella de que sí, que Dios habla. Y realmente en la fecha que yo puse ahí, ese día, recuperé yo la libertad y terminó mi prueba. ¡Wow! ¡Wow! Y al salir, porque ¿cuánto tiempo estuviste privado de libertad? ¿Privado de libertad? 3 años y 8 meses en realidad. 3 años, 8 meses. Y al salir, ¿qué pasó? ¿Qué te permitió Dios? Porque el árbol volvió a su primavera, volvió. Correcto. Tienes tu empresa, háblanos un poquito. ¿Qué lograste al salir? Al salir, Dios, yo me preguntaba siempre qué pasa al salir, qué voy a hacer yo al salir. Felipe Mendoza con una carrera arruinada, una reputación perjudicada. Dios mío, estoy en tus manos. Efectivamente, Dios me tenía Segurnet, que es una empresa de corretaje de seguros y reaseguros. En el año 2004, es decir, 8 años antes, yo había hecho confiando en mi capacidad, había hecho un presupuesto, una programación de una empresa nueva en el 2004 que iba a estar establecida en un edificio, en el segundo piso de un edificio en la avenida Winston Churchill. Esa empresa nunca salió porque yo estaba en medio de un problema y un huracán tal que ni tuve tiempo para ella. Pero cuando salí en el 2012, conjuntamente con mi yerno, Dios me tenía guardado una sorpresa. Ese amigo que yo me referí, Tuto, me dijo, ¿qué tú necesitas para comenzar? Yo dije, bueno, yo lo que necesito es un local para comenzar una empresa de corretaje de seguro y reaseguro. Vamos a relanzar una empresa que comenzó mi yerno. Y me dijo, pues yo tengo ese local. Y me llevó al segundo piso de un edificio que es de su propiedad en la avenida Winston Churchill, donde yo había hecho la proyección en el 2004 que iba a empezar la empresa yo. O sea, yo digo, esto es un regalo de Dios. Relanzamos Segurnet con el apoyo de mi hermano Herrera y el apoyo de mi yerno, y hoy en día es una de las principales empresas de corretaje de seguros y reaseguros en el país, gracias a Dios y gracias a su protección y apoyo. Qué lindo, qué hermoso. Y lo maravilloso es que cumple 10 años la empresa y 10 el número de prueba superada. Amén. Señores, es una vivencia de que podemos pasar momentos difíciles, momentos críticos, pero Dios está en todo ayudándonos. Y lo único que quiere es que todo esto nos sirva para acercarnos y conozcamos el amor de Dios, que es la vivencia más grande. Conocer a Jesucristo y conocer el amor del Padre y la gracia del Hijo es la vivencia más grande. Que Dios los bendiga.